¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si tomaras Coca-Cola todos los días durante un mes? A simple vista parece un hábito inofensivo, pero la ciencia dice otra cosa. En solo 30 días tu cuerpo se convierte en un campo de batalla. Tu cerebro, tus dientes, tu hígado y hasta tu piel empiezan a resentirse. Hoy vamos a descubrir, paso a paso, qué ocurre dentro de ti cuando esta bebida azucarada se convierte en tu compañera diaria. En los primeros días sentirás un subidón de energía y placer. El azúcar y la cafeína activan el centro de recompensa de tu cerebro, muy parecido a lo que ocurre con ciertas drogas. Te sientes bien, con más ánimo, pero es una trampa. Muy pronto tu cerebro se acostumbra y necesitarás más dosis para sentir el mismo efecto. Eso no es solo gusto, es dependencia fisiológica. Mientras tanto, tu páncreas comienza a trabajar sin descanso. Cada trago de Coca-Cola obliga a este órgano a liberar insulina para manejar la avalancha de azúcar en la sangre. Con el tiempo este esfuerzo constante puede provocar resistencia a la insulina y aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. Tus dientes tampoco salen ilesos. Desde el primer día, el ácido fosfórico erosiona el esmalte dental, y el azúcar alimenta a las bacterias responsables de las caries. Aunque tengas buena higiene, después de 30 días el daño puede verse reflejado en manchas, pérdida de esmalte y sensibilidad dental. El hígado también paga un precio alto. El exceso de fructosa líquida que contiene la Coca-Cola se metaboliza en este órgano y se convierte en grasa. Esto favorece el desarrollo de hígado graso no alcohólico, una enfermedad silenciosa que afecta incluso a personas delgadas. El intestino tampoco se libra. Diversos estudios demuestran que el consumo frecuente de bebidas azucaradas altera la microbiota intestinal, reduciendo la diversidad de bacterias beneficiosas y potenciando las proinflamatorias. Esto se traduce en una peor digestión, una inmunidad debilitada y hasta cambios en el estado de ánimo. En el aspecto del peso, la Coca-Cola añade calorías vacías sin que lo notes. Cada lata contiene alrededor de 140 calorías y si no ajustas tu alimentación, en un mes eso equivale a más de 4.000 calorías extra. En términos prácticos, hablamos de medio kilo adicional de grasa corporal, o incluso más. Tu corazón y tu presión arterial también se ven comprometidos. La cafeína puede elevar la presión sanguínea y si lo combinas con una dieta alta en sodio, el riesgo de problemas cardiovasculares se incrementa aún más. La energía que parece darte al inicio se convierte en un arma de doble filo. Los picos de azúcar generan una especie de montaña rusa. Primero te sientes con energía, luego viene la caída brusca que trae cansancio, irritabilidad y dificultad para concentrarte. Y si tomas Coca-Cola en la tarde o en la noche, la cafeína puede permanecer en tu cuerpo más de 6 horas, alterando el sueño y reduciendo la calidad de tu descanso. A nivel psicológico los efectos también son evidentes. El exceso de cafeína y azúcar puede disparar la ansiedad, generar nerviosismo e incluso ataques de pánico. En el cerebro, estudios han demostrado que dietas altas en azúcar afectan el hipocampo, la región encargada de la memoria y el aprendizaje. El daño también alcanza a los huesos, la piel y los riñones. El ácido fosfórico interfiere en la absorción de calcio, aumentando el riesgo de osteoporosis. El exceso de azúcar daña el colágeno y la elastina, lo que favorece la aparición de acné, piel más grasa y un envejecimiento prematuro. Los riñones deben filtrar constantemente grandes cantidades de líquido cargado de cafeína y azúcar, lo que a largo plazo puede afectar su función y elevar el riesgo de cálculos renales. En el plano ambiental y económico tampoco es un buen trato. Beber Coca-Cola todos los días durante 30 días significa generar la misma cantidad de envases que muchas veces terminan contaminando ríos y mares si no se reciclan adecuadamente. Y en cuanto al bolsillo, al sumar el gasto mensual y anual, descubres que estás pagando por un hábito que daña tu salud. No todas las personas van a experimentar los mismos efectos con la misma intensidad. La genética, el estilo de vida, la alimentación en general e incluso la cantidad de actividad física que realizas pueden marcar la diferencia. Hay quienes podrían notar los cambios en pocos días y otros a quienes les tomaría más tiempo, pero eso no significa que tu cuerpo no esté pagando un precio. La ciencia es clara, beber Coca-Cola todos los días durante un mes no es un hábito inocente,
Es un experimento con consecuencias acumulativas que afectan desde lo más superficial, como tu piel y tu energía diaria, hasta lo más profundo, como tus órganos vitales y tu sistema nervioso. Una Coca-Cola de vez en cuando, en un evento especial o como un gusto aislado, probablemente no represente un riesgo significativo. Pero cuando ese hábito se convierte en rutina, cuando 30 días seguidos se transforman en 60 o en un año entero, tu cuerpo empieza a vivir en un estado de desequilibrio constante. Y lo más preocupante es que muchas veces esos cambios no se ven de inmediato. Avanzan en silencio hasta que los síntomas se hacen imposibles de ignorar. Entonces la pregunta final es inevitable. ¿Seguirás tomando Coca-Cola todos los días? La evidencia ya habló y está en tus manos decidir si tu cuerpo merece pasar por esa historia. Si este video te abrió los ojos y quieres descubrir más verdades sorprendentes explicadas con claridad y respaldo científico, suscríbete al canal. Cada semana respondemos esas preguntas que casi nadie se atreve a plantear, con estudios y datos que realmente te harán pensar distinto. Dale like si aprendiste algo nuevo. Compártelo con esa persona que no suelta la Coca-Cola y activa la campanita para no perderte el próximo experimento. Nos vemos en el siguiente video, donde la ciencia se transforma en entretenimiento.